Bienvenidos a nuestra clase del sublenguaje DML, Data Manipulation Language, o lenguaje de manipulación de datos de SQL en MariaDB. Soy su docente, ingeniero Ricardo Tillero. DML es Data Manipulation Language, o lenguaje de manipulación de datos. Es la parte del SQL dedicada a la manipulación de los datos de la base de datos. Permite a los usuarios realizar tareas esenciales como insertar, actualizar y eliminar registros o filas, actividades que impulsan la lógica de las aplicaciones y las interacciones de los usuarios. Los comandos básicos del DML son tres: el insert, el update, el delete. Hay un cuarto que es el select. En algunas bibliografías el select está incluido dentro de los DML. Por lo tanto, entonces, uno de sus propósitos es consultar la data. Pero yo me estoy guiando por otra bibliografía donde uno de los sublenguajes del SQL es el DQL, que es el Data Query Language, que es el lenguaje de consulta de datos, ¿verdad? Y ahí vamos a ver el select. El select es uno de los comandos que tienen más variaciones en su forma de consultar. Por lo tanto, le dedico un capítulo especial al DQL. Estos tres son insertar registros en las tablas. Normalmente se utiliza con su complemento, que es el insert to. El update utilizamos para modificar los datos de un registro existente en una tabla bajo ciertas condiciones, ¿verdad? Siempre va acompañado con la cláusula where. El delete es utilizado para eliminar o borrar aparte de los datos de la tabla indicada por el argumento especificado después de la palabra clave from. En este caso también usamos la cláusula where y una condición, igual que el update. Ok, entonces aquí tenemos la sintaxis básica del insert. Insert to table. Y estas son las columnas que vamos a insertar, los nombres de la columna, y luego los valores que vamos a insertar. Ellos van entre paréntesis. Perdón. Podemos hacer inserciones simples, o sea, fila por fila. Sería la columna de esa fila y los valores de esa fila. Y luego hacemos otro insert to, otra vez los nombres de las columnas y los valores de la próxima fila. O con una sola identificación de la columna podemos insertar separados por coma varios valores, grupos de valores, y cada uno de estos grupos de valores de data entre paréntesis sería una fila que estamos registrando. Aquí hay una variación, o sea, ustedes pueden insertar una fila con las columnas parciales, o sea, no todos los contenidos de las columnas, ¿verdad? Y aquí abajo, si son por ejemplo 3 columnas nada más que van a insertar de 10, aquí tienen que indicarlas aquí arriba cuáles son las columnas y aquí ponen los 3 valores, nada más, ¿verdad? Y obvian los otros valores de las otras columnas, y las otras columnas irían con su valor por defecto. Pero aquí tienen que estar pendientes porque pueden haber campos que no acepten null, puede haber algún problema ahí. Okay, normalmente es preferible insertar todo, ¿verdad? En algunos casos, según el modelo de negocio, se puede insertar alguna cosa, pero es preferible entonces, si vamos a hacer eso, cuando configuremos la tabla, poner que todos esos campos por defecto tengan valor null, por si no se incluyen acá. O en algunos casos el valor por defecto es si es un contenido no nulo, y como lo tenemos indicado en la creación de la tabla, entonces podemos tranquilamente ponerle acá solamente 2 columnas y 2 valores de 2 columnas para una tabla de 10, 15 columnas o más. ¿Okay? Entonces hay varias combinaciones que podemos hacer acá. Podemos hacer la inserción normalita, que es esta, la sintaxis normalita, que insertamos los valores directos acá en la sección de values, o la sección de values la podemos completar con un select que hagamos de otras tablas o de otras tablas, que podemos poner una consulta básica o una consulta compleja o avanzada como inner join, y entonces las expresiones que vamos a colocar acá, el contenido de cada una de estas expresiones es la que va
a ser insertada en estas columnas de la fila. Es otra forma avanzada de insertar, pero eso también depende de la programación que estemos haciendo a nivel del sistema. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos un select completo con su from, con su where. ¿Ok? Aquí nosotros para esta parte vamos a ver solamente este. Posiblemente marcar algún ejemplito de esto para que vean cómo se hace. Ok, entonces aquí tenemos algunos ejemplos de inserción de filas o registros. Una tabla, por ejemplo, el ejemplo 1. Aquí insert into persona, de la tabla. Estas son las columnas que vamos a insertar, nombre y apellido, aquí están sus valores. Los que son tipo de cadena de caracteres tienen que ir entre comillas simples, ¿verdad? Y bueno, los que sean numéricos van sin comillas, los que sean tanto numéricos enteros, puntos flotantes o decimales van entre comillas. Todos los demás van con comillas. Las fechas van con comillas también. Las fechas que están pendientes de cómo esté configurada la fecha a nivel del sistema de manejo de base de datos. Si está configurada como día, mes y año, si se introducirán día, mes y año. Si el año son de 4, el número completo, los 4 números, entonces día, mes y año, los 4 números que comprenden el año, después 2024, 2025. ¿Ok? Si es año, si escogieron un collage que permite introducir la fecha, año, mes y día, ¿verdad? O si está en inglés, mes, día y año, entonces tienen que estar pendientes de eso, porque si no, entonces puede dar error cuando inserten una fecha. Este es un ejemplo donde vamos a insertar en persona los mismos valores de acá, pero sin especificar las columnas. Y aquí, como las separamos los grupos de valores por coma, entonces estamos insertando dos filas. Aquí estamos usando la cláusula sec, insertar into persona, sec, nombre igual Juan, apellido igual Pérez. Aquí entonces las columnas de los valores que vamos a insertar no las colocamos acá agrupadas, sino que las vamos colocando una por uno y las vamos asignando directo el valor a cada columna. Luego aquí seleccionando de otra tabla, yo le digo insert into contrato, tabla contrato, select, asterisco from persona, word status igual C. Como estoy poniendo un asterisco acá, entonces esto quiere decir que voy a insertar todas las columnas de contratado. Todas las columnas que yo extraiga de este select, de la tabla persona, que tenga un estatus en C, si son 5 columnas que traigo, esas 5 columnas van a asignársele a las 5 columnas contratadas en el mismo orden. ¿Okay? Luego tenemos para actualizar las filas de los registros, la sintax completa es un poquito más compleja. Tiene una sintax compleja, una sintax completa, tiene 3 opciones. Entonces, aquí usamos update, el comando update, y acompañar con la tabla, el número de la tabla, y hacer columna igual tal y tal y tal. Es muy parecido al insert sec, ¿verdad? Pero aquí ¿cómo se dice? Obligatorio usar el sec. Entonces nosotros vamos a actualizar estas columnas bajo una condición, ¿verdad? Por ejemplo, si no ponemos la condición, actualiza son las que consigue. Y podemos ordenar la actualización bajo algún tipo de expresión, ¿verdad? Y podemos limitar el número de filas que vamos a actualizar también. Estas son opcionales. Entonces, aquí tenemos, podemos también utilizar desde otra tabla, como el insert. Hacemos set columna 1 y el valor que vamos a poner aquí es el resultado de un select, expresión 1, from tabla 2, where condition. Ahí estamos. Este syntax. Esto es un ejemplo. Entonces, pues, hacemos el select, buscamos un solo valor en este select y se lo vamos a asignar a esta columna siempre y cuando ese valor cumpla estas condiciones que tenemos acá. Todo opcional. Luego tenemos
usando update de MariaDB para actualizar varias tablas. Podemos actualizar varias tablas, columna 1, columna 2, presión 1, presión 2, donde la tabla punto columna igual a tabla punto 2 punto columna y hay una otra condición, pues. Entonces lo que estamos trayéndonos es valores de otra tabla muy específicos para colocarlo acá. No estamos haciendo ningún select. Estamos comparando dos tablas y los valores que coincidan acá en el where son los que vamos a actualizar acá. Aquí tenemos algunos ejemplos. Una actualización simple, vamos a actualizar en persona, el sueldo, ¿verdad? Igual a 12.250 para la cédula que sea esta. Aquí tengo una actualización de más de una columna, que vamos a actualizar el nombre y el apellido con estos datos mientras la cédula sea esta. ¿Okay? Y podemos actualizar varias tablas, actualizar la tabla size, sitios, página, donde size.servername va a ser igual a passHostName, donde el ID de esta tabla size va a ser igual al ID de la tabla page. Y también que el ID de la tabla 6 sea mayor que 500. Entonces son combinaciones que tenemos ahí. Actualizar una tabla con datos de otra tabla, bueno, hacer un update paste, la tabla paste, sec ID igual a, vamos a buscar un select, vamos a seleccionar el ID de la tabla 6, donde size name es igual a este tecno contextnet.com y el país de la página es menor que 15. Condiciones. Luego tenemos la cita clásica de eliminar, fila o registro, que es el delete. Tenemos que indicar la tabla donde vamos a borrar y la condición. ¿Okay? Si no ponemos nada de esto, borra todo. Entonces delete bajo la condición, podemos ordenar también el orden de las eliminaciones y tenemos límite máximo de filas que podríamos eliminar. Aquí está, esta es la sintaxis básica, esta es la sintaxis compleja. Okay, y aquí ya nos están dando otras formas de hacer delete. Por ejemplo, cuando tenemos ya una tabla configurada con particiones, ¿verdad? Con periodos, con alias, ¿verdad? Tenemos la completa. Si quieren practicar con la completa. Aquí tenemos unos ejemplos básicos, delete from persona, donde la cédula sea esta. Vamos a borrar toda la fila. Consigamos con la cédula 5260810. Con alias. Alias es una condición, como un operador, como una cláusula, un condicionante que nos permite, no condicionante, no, una cláusula o una palabra que nos permite, para no usar el nombre completo de la tabla, le damos un alias, eso es lo que significa as. Entonces, persona va a ser alias a 1. O sea, cuando nos queramos referir a una variable con la tabla, el nombre de la tabla, punto, el nombre de la columna, en vez de usar persona, punto, el nombre de la columna, usamos a1, punto, la columna, es más corto, porque a veces los nombres de las tablas son muy largas, entonces preferimos ponerle un alias para trabajar aquí las condiciones con un nombre más corto, o sea, lo que damos variable punto. Entonces a1.0 es lo mismo que persona.0. Entonces, ¿qué vamos a borrar de persona? Aquellos registros donde la persona tiene un alias que es este, donde vamos a borrar todas las cédulas que son 12.187. Vamos a borrar toda la fila que tenga que ser. Ok, aquí no se ve mucho la utilidad, pero es para que sepan que también podemos usar alias. Aquí vamos a usar la cláusula where con dos condiciones, con el operador lógico OR. Delete from persona
donde where nombre igual a WAC o el nombre igual a OZ. Vamos a borrar todas esas filas que tengan el nombre igual a WAC o el nombre igual a OZ, por cualquiera de los dos. Ejemplo 4, usando la condición exist. Aquí es que es en mayúscula. Delete from size where exists, ¿verdad? Y aquí vamos a poner un select hacia otra tabla, donde vamos a buscar algo. Vamos a buscar una fila desde la tabla página donde el ID de la página size sea igual al ID de la página, perdón, de la página de la tabla size. El ID de esta es igual al ID de la tabla page. Y que el size ID sea menor o igual que 45. ¿Ok? Entonces acá si existe, si esto arroja un resultado, entonces yo borro la fila que tenga el ID menor a 45 y que cuadre con esto. ¿Entiendes? Entonces el sys es una cláusula, una definición, una palabra, un operador. A veces eso depende de dónde lo tengan ubicado en la bibliografía. Tenemos que revisar aquí donde la colocamos nosotros, en la clase de SQL. Ahí aparece en una de las tablas el sys. Y no sé si un operador especial o algo así. Entonces, si existe este select, si este select arroja un resultado positivo, entonces, o verdadero, se hace el delete. Si no, no se hace. Okay, aquí es mayúscula. Entonces lo arreglo. Ok, entonces, esta es la clase de del su lenguaje de ML, insertar, actualizar y eliminar. Ya queda practicar con valores reales, con tablas ya reales en el PHP Miami o en la consola MariaDB, usando Heidi, SQL o usando el DBWare, que son los otros software que yo les recomendé en las clases anteriores. Okay, entonces, muchas gracias por su atención.